Nadie supo jamás cuántos rollos de papiro se perdieron aquella noche. El templo de Nínive ardía como si los mismos dioses hubieran bajado a castigar a los escribas. Mientras las antorchas lanzaban sombras danzantes sobre los muros repletos de versículos sagrados. Y en medio del caos, dos figuras corrían entre el humo, una mujer vestida con un manto azul de lino egipcio, y un hombre con la túnica blanca de los sacerdotes persas. Manchada de tinta y sangre, por aquí, gritó él, tomando su mano. Ella obedeció. No porque temiera, sino porque en esa voz había algo más fuerte que el deber. Había un llamado. Se llamaba Miriam, hija de un escriba hebreo exiliado, criada entre códices sagrados y fragmentos de rollos perdidos. Había sido educada para obedecer, para recitar la Torá de memoria, para bordar versos en los mantos del sábado. Pero ella quería más. Su alma pedía lo prohibido, el conocimiento y el amor. Él era Esdras, sacerdote de la línea de Zoroastro, uno de los guardianes de los archivos secretos del Imperio Persa. Había cruzado el desierto para traducir textos antiguos que conectaban los sueños de los profetas con las estrellas, cuando la vio. Por primera vez en la biblioteca escondida, bajo las piedras de Babilonia, supo que ella no era como las demás. El primer contacto fue un verso en común. Ella recitó un salmo en hebreo. Él respondió con un himno en avéstico. Y desde entonces, se buscaron entre papiros, entre manuscritos rotos, entre plegarias y mapas antiguos. Nadie los vigilaba porque nadie imaginaba que un hebrea y un persa pudieran cruzar algo más que palabras, pero lo hicieron. Y eso fue su condena. Los rumores comenzaron cuando alguien vio a Miriam salir del archivo secreto con las manos manchadas de tinta azul, la tinta que solo usaban los sacerdotes. En las noches siguientes, el templo fue sellado, se prohibió el acceso a los escribas extranjeros, y se ordenó la inspección de cada pergamino copiado durante los últimos meses. Miriam y Esdras sabían que el tiempo se agotaba. Una noche, bajo el resplandor de la luna llena del desierto, se encontraron en los jardines colgantes. Ella llevaba un manto oscuro y él, el rostro cubierto por un velo blanco. Si nos descubren, será la muerte, susurró ella. Moriría 1000 veces por verte una más, respondió él. Se besaron, no con urgencia, sino con la eternidad contenida en los labios, como quien sabe que cada instante es prestado por Dios. Fue su última noche en la ciudad. Al amanecer, el templo ardía. Alguien, jamás se supo quién, incendió el archivo donde trabajaban. Algunos dijeron que fue castigo divino. Otros, que fue venganza. Lo cierto es que ellos escaparon. Se perdieron entre los caminos de arena y polvo que llevaban al exilio. Vivieron en el desierto, entre tribus nómadas, bajo nombres falsos y túnicas rotas. Ella enseñaba a los niños a leer los salmos. Él copiaba a escondidas los sueños de los profetas. Pero el mundo no olvida, ni perdona. Un día, un emisario del imperio los encontró. Había una orden de captura contra él, y contra ella una condena silenciosa, ser borrada de todos los registros. Fue entonces cuando él decidió entregarse. Si yo muero, te dejarán vivir, le dijo, mientras le colocaba en el cuello un pequeño collar con una piedra negra. Y si tú mueres, ¿qué quedará de nosotros?, preguntó ella. El verbo, las palabras, lo escrito. Y así fue. Esdras desapareció entre los calabozos del imperio. Nadie volvió a pronunciar su nombre, y Miriam se refugió entre los esenios del Mar Muerto, donde las mujeres guardaban silencio y los días eran oraciones. Allí, en una cueva sin nombre, comenzó a escribir. No escribía para el mundo, ni para los jueces, ni para los sabios. Escribía para él, para recordar, para que algún día, si alguien encontraba sus rollos enterrados bajo la sal, supiera que hubo un amor más fuerte que el decreto de los reyes. Un amor que no cabía en el templo, ni en la ley, ni siquiera en el tiempo. Los años pasaron como vientos sobre las dunas. En las cavernas de Qumran, donde el desierto se une al Mar Muerto, Miriam se tornó leyenda. Las mujeres la llamaban la escriba muda, pues rara vez hablaba, pero escribía. Día y noche, copiaba salmos, reconstruía parábolas, comentaba secretos que escuchara de labios de Esdras allá atrás, cuando las palabras eran su forma de tocarse. Vivía con sencillez, túnica cruda de lana, sandalias hechas de cáñamo, el cabello siempre cubierto por un velo blanco. Dormía en una celda de piedra. Comía higos secos y bebía agua de una tinaja común. Pero cada noche, antes de dormir, tomaba el pequeño collar de piedra negra y lo sostenía sobre su pecho, como si orara a un dios que ya no escuchaba a nadie más. Una noche de tormenta, un joven llamado Daniel, aprendiz entre los esenios, fue asignado para asistir a Miriam en sus transcripciones. Era curioso, tenaz, y no entendía por qué tanto respeto hacia aquella mujer silenciosa que parecía más sombra que persona. Hasta que un día encontró un manuscrito oculto. No era un salmo, ni una profecía. Era una carta,
Comenzaba así: a ti, que algún día leerás lo que escondí. Quiero contarte de un amor que desafió las estrellas. Daniel leyó sin aliento. Eran palabras dirigidas a Esdras, fragmentos de memoria, recuerdos vívidos, la biblioteca secreta. Los besos bajo la luna, la fuga, el fuego, el exilio, la despedida. A partir de aquel día, Daniel comenzó a verla distinto, no como a una ermitaña santa, sino como a una mujer que ardía por dentro, consumida por una historia que nadie más conocía. Movido por ese descubrimiento, una noche le preguntó ¿quién fue él? Ella no respondió con palabras. Se limitó a abrir un paño y mostrarle algo. Un pedazo de pergamino donde estaban escritos, en hebreo y en avéstico, dos nombres entrelazados: Miriam y Esdras. Rodeados por un salmo cuidadosamente ilustrado con flores del desierto, Daniel comprendió, y no volvió a preguntar. Los años siguieron. Miriam envejecía. Pero su mano no temblaba al escribir. Parecía decidida a dejar un legado. Un día, entregó a Daniel un rollo envuelto en lino rojo. Guárdalo, le dijo. Con voz suave, no lo abras hasta que yo me haya ido. Daniel obedeció. Miriam murió en silencio, durante una noche sin luna. Fue enterrada en la arena, como los antiguos profetas, sin epitafio, sin altar. Solo una piedra marcaba el lugar. Una piedra negra, la del collar. Ahora colocada sobre su pecho. Pasaron años. Daniel creció, se convirtió en maestro, y un día, cuando el Imperio Romano comenzaba a extender sus garras por la región, decidió abrir el rollo que Miriam le dejara. Lo que leyó cambiaría su vida. Era el testimonio completo de su historia con Esdras. No solo un relato de amor, sino un documento lleno de revelaciones espirituales, conexiones entre los textos hebreos y zoroastrianos, reflexiones sobre el amor, la fe, el exilio y el destino. Era un mensaje a la humanidad, pero también una plegaria para que las palabras sobrevivieran, aun cuando todo lo demás se perdiera. Daniel, sabiendo que el tiempo se acababa, escondió el manuscrito entre los demás rollos que los esenios guardaban en tinajas de barro, y así. La historia de Miriam y Esdras quedó sepultada entre la sal y el polvo hasta siglos después. Cuando arqueólogos modernos descubrieron los rollos del Mar Muerto, hallaron entre tantos textos sagrados un fragmento extraño, lleno de poesía y emoción, firmado simplemente como ella, la que escribió por amor. No sabían su nombre, no sabían su rostro, pero al leerla, todos comprendían una cosa, que esas palabras no hablaban solo de dioses ni de leyes, sino de un amor tan profundo que, aun sepultado por el tiempo, seguía vivo. Y así termina esta historia. Un amor imposible, escrito bajo el velo del desierto, preservado por la tinta, la arena y la fe, porque algunos amores no necesitan tronos, ni templos, ni bendiciones, solo necesitan ser contados.